cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos hoy a dar continuidad a la clase que intenté dictar el lunes, que lastimosamente no salió en la manera que lo esperaba y espero que el día de hoy podamos hacerlo de una manera bien hecha. Hemos mencionado que los mecanismos 4 barras se les realiza un análisis cinético para encontrar las fuerzas internas y el torque aplicado. Importante recordarnos muy bien cómo es que se posiciona el mecanismo 4 barras, es decir, cómo se tiene que medir teta 2, teta 3 y teta 4, como lo estoy mostrando en la figura. Otro aspecto bastante importante es la ubicación del centro de gravedad. Tener en cuenta cómo es que se miden los ángulos. Acordémonos, esos ángulos se miden en función de un sistema de coordenadas local cuyo X pasa por la representación cinemática del eslabón. Al aplicar las tres ecuaciones para cada eslabón, obteníamos un sistema matricial AX, donde X es el vector de interrogaciones, igual a B. Algo que quiero dejar claro es esta matriz A que ustedes están viendo acá, independiente del tipo de problema, independiente del número de cargas externas que estén actuando, de los torques, de las fuerzas, siempre va a ser exactamente igual. Sabemos que las tres primeras líneas de ese sistema matricial corresponden a lo que está sucediendo en la manivela. Observamos aquí del lado derecho en el vector B que por la forma de esas ecuaciones implican de que no hay fuerzas externas. Las próximas tres ecuaciones representan las ecuaciones del acoplador. Observamos aquí que al tener un Fpx, un Fpy, me dice de que hay una fuerza externa aplicada, y en esta parte de acá donde observamos Rpx Fpy más Rpy por Fpx es el aporte de la fuerza externa en el torque. Además de eso, podemos intuir de que la fuerza externa está aplicada a un punto Rp de distancia con respecto al centro de gravedad. Además de eso, también podemos decir que no hay ningún torque externo aplicado en el acoplador. Finalmente tenemos las ecuaciones para el balancín. En el balancín, al observar las ecuaciones del lado B del vector B, podemos concluir de que hay un torque externo aplicado que es T4, pero no hay fuerzas externas aplicadas. Para cualquier análisis cinético que ustedes vayan a realizar, tienen que preocuparse simplemente por definir cómo construir ese vector B. En este escenario teníamos fuerzas externas aplicadas en el acoplador y un torque aplicado en el balancín. Si por decir yo tengo fuerzas externas aplicadas en la manivela, entonces simplemente es reproducir lo que estoy señalando en rojo en esta parte de acá, exactamente igual en las dos ecuaciones que representan la sumatoria de fuerzas para la manivela. Y además de eso, los aportes en torque de esa fuerza externa que estoy señalando en rojo, copiarlo y ponerlo aquí en la tercera ecuación de torques de la manivela. Si por cualquier razón tuviera un torque externo actuando en la manivela, entonces tendría también que adicionarlo en la ecuación 3 de la manivela, de la misma forma como se hizo para el balancín. Tenemos el enunciado del problema. Ese tipo de enunciado del problema es básicamente un enunciado general. Aquí nos muestran un gráfico en donde nosotros podemos tener una idea de cómo posicionar los eslabones, cómo posicionar los centros de gravedad, cómo salen los vectores posición desde el centro de gravedad hacia donde se está aplicando la fuerza, y además de eso, cómo posicionar los puntos en donde actúan las fuerzas externas y cómo posicionar la fuerza externa. La información del problema, observemos que la información del problema se divide en una información referente a la longitud del eslabón, una información referente a la posición de los eslabones teta 2, teta 3, teta 4, una información referente a la velocidad del eslabón
que para cómo está definido el problema no la voy a necesitar. Pero si no conociera las aceleraciones angulares, lógicamente tendría que utilizar esa velocidad para poder calcular las aceleraciones angulares. Después sigue una información referente a masas y momentos de inercia. De antemano ya sabemos que esa información la vamos a utilizar para calcular el vector B. Torque 3, torque 4. En este escenario vamos a tener un torque 3 aplicado en el acoplador, un torque 4 aplicado en el balancín. Luego viene una información RG2 magnitud, RG2 ángulo. Y eso se repite para los 4 eslabones. Con esa información lo que voy a hacer es posicionar el centro de gravedad. Luego vienen las aceleraciones del centro de gravedad, que esa información me sirve para calcular el vector B. Y finalmente me van a informar si existe o no una fuerza externa aplicada y la ubicación del punto en donde se está aplicando dicha fuerza. Vamos a resolver ese problema utilizando una pizarra. La solución del problema va a ser exactamente igual a como se las envió a ustedes en el archivo PDF. Esperemos que salga bien esta vez. La que aparece en la pantalla. Sabemos que las longitudes y el ángulo θ2 me sirve para posicionar el eslabón. Alfa 2 me sirve para calcular IG alfa. W2, si no conozco las aceleraciones angulares, entonces se usaría para determinar dichas alfas. Ese peso sirve para calcular la masa y con la masa poder calcular M2 a G2X y M2 a G2Y. El momento de inercia me sirve para calcular IG alfa. RG2 y delta2 me sirven para posicionar el centro de gravedad y la aceleración del centro de gravedad me sirve para calcular las componentes AG2X y AG2Y. ¿Cuál es el primer paso? Posicionemos el eslabón. Para posicionar el eslabón simplemente voy a trazar un sistema de coordenadas global cuyo origen es en la junta que une el eslabón manivela con la bancada. Entonces, sabemos de antemano que este ángulo que estoy midiendo acá va a ser un ángulo con un valor igual, θ2 igual a 45 grados. También sé que la longitud de este eslabón es igual a 4 pulgadas. Perfecto. Paso 1. Posicionamiento del eslabón. Importante, tuvimos en cuenta la forma en que tenemos que medir ese ángulo. El paso 2. Posicionar el centro de gravedad. Me dicen que el centro de gravedad se encuentra a una distancia de 2 pulgadas y a un ángulo θ2 de 0 pulgadas. Acordémonos siempre, para posicionar el centro de gravedad, necesito trazar un sistema de coordenadas local cuyo X es paralelo a la dirección del eslabón. Entonces es como si yo llegara aquí y trazara un sistema de coordenadas que es paralelo a la dirección del eslabón. Este lo va a llamar X' y este de aquí lo voy a llamar Y'. Listo. Con respecto a ese sistema de coordenadas X', Y', voy a ubicar el centro de gravedad. Me están diciendo que actúa a un radio de 2 pulgadas y a un ángulo θ2 de 0 grados. Entonces eso me está diciendo que el centro de gravedad está sobre este X' y está a una distancia de 2 pulgadas. Ahora, el tercer paso dice trazar un sistema de coordenadas local con centro en el centro de gravedad y paralelo al sistema de coordenadas global. Entonces, básicamente es trazar ese sistema de coordenadas local que lo estoy mostrando aquí con centro en el centro de gravedad. Lo voy a llamar en este escenario X auxiliar o X, llamémoslo X minúsculo, y este va a ser Y minúsculo. Entendiendo lógicamente que este de acá es Y mayúsculo, perdón, X mayúscula
y este de acá, Y mayúscula, que son los globales. Perfecto. El paso 4 me está diciendo ubicar las fuerzas que actúan en el eslabón. Entendemos que en este punto, que es la junta que une la manivela a la tierra, va a estar actuando una fuerza que nosotros hemos llamado la fuerza que le hace la bancada al eslabón. En otras palabras, F12. Y que en este punto vamos a tener otra fuerza, que es la fuerza que le hace el acoplador al eslabón manivela, que nosotros la hemos definido como F32. Vamos a aplicar el paso 5, que es trazar y calcular vectores posición saliendo del centro de gravedad hacia las fuerzas internas. Realizar eso entonces es trazar un vector que salga del centro de gravedad hacia donde está aplicada la fuerza, trazar un vector desde el centro de gravedad hacia donde está ubicada la fuerza 1, 2. Habíamos dicho que este primer vector se llamaba R32 y que este segundo vector se llamaba R12. Ahora necesito calcular la magnitud de ese vector y su ángulo. Entonces, con respecto al sistema de coordenadas local que pasa por ese centro de gravedad, voy a posicionar ese vector. Yo voy a decir de que este ángulo que estoy dibujando acá y este ángulo que estoy dibujando aquí lo voy a llamar θ 32. Entonces, hasta ese punto ya podemos nosotros calcular el vector R32. Entonces yo puedo decir que el vector R32 es igual a una magnitud, ¿cierto? Voy a colocar aquí magnitud del vector R32 actuando a un ángulo θ32. De esa misma forma yo puedo decir entonces que el vector R12 va a ser igual a una magnitud de ese vector 1, 2 actuando a un ángulo que yo llamé θ1, 2. Para este determinado problema es fácil calcular las magnitudes de R32, R12 y es también muy fácil poder saber cuánto vale θ32 y θ12. Vamos con R32. Entonces, la magnitud de R32 va a ser igual simplemente a 2 pulgadas. Ese θ32 es exactamente igual a θ2. Entonces yo puedo decir que θ32 es igual a 45 grados. Vamos para R12. Nuevamente, la magnitud de R12 es exactamente igual a 2 pulgadas. Vuelvo y reitero, es 2 pulgadas por la geometría del eslabón y porque el centro de gravedad está ubicada sobre la representación cinemática del eslabón. En este caso, θ 1, 2, como lo podemos observar en el gráfico, van a ser 180 grados hasta este punto. Y por la ley de internos y externos, este pequeño ángulo de acá sería 45 grados. Dibujémoslo para que quede claro. Yo voy a tener que se extiende este eje y ¿cómo hago para que me salga recta la línea? Extiendo ese eje. Entonces tengo que desde acá
que desde acá hasta acá van a ser 180 grados y que este pequeño ángulo de aquí es exactamente igual a θ2. Entonces vamos a obtener que θ12 es igual a 225 grados. Con esta información que tengo en este punto, yo ya puedo proceder a calcular las componentes de R12X, R12Y, R32X, R32Y. Calculándolas, voy a tener R12X va a ser igual a, simplemente es un triángulo, simplemente es una cuestión de aplicar ley del coseno, cosenos y senos. Entonces voy a tener 2 coseno de 225 grados. Esto va a ser igual a menos 1.41. Calculo R12Y va a ser igual a 2 seno de 225 grados. Me va a dar igual a menos 1.41. Procedo a calcular las componentes de R32X. R32X igual a 2 coseno de 45 grados. Esto es igual a 1.41. R32Y igual a 2 seno de 45 grados, que es igual a 1.41. Les había mencionado que aquí es importante hacer una verificación corta. Si nosotros miramos R32, entonces yo voy a pensar que con respecto a este sistema de coordenadas local, tengo que moverme en X positivo y después en Y positivo, lo cual tiene sentido con lo que estamos encontrando acá. Si después voy y miro R12, entonces yo voy a decir en R12 tengo que moverme en X negativo, en Y negativo, que tiene correspondencia a lo que estamos encontrando acá. Finalmente, esta información que estoy señalando en este cuadro en rojo va a ser una información que nos va a alimentar la matriz A en las líneas 1, 2 y 3 de ese sistema matricial. Vamos a avanzar ahorita con la información correspondiente al acoplador. Para el acoplador, nosotros tenemos la longitud, el ángulo, con esa información lo posicionamos. Tenemos alfa 3 que nos sirve para calcular el vector B, omega 3 que para este problema no se va a necesitar, pero vuelvo y reitero, si nosotros no conociéramos alfa 3, sería necesario utilizar omega 3 para calcularlo. El peso y la inercia nos sirve para calcular el vector B. Observemos que en este ejercicio hay una carga externa en forma de torque. Eso implica que es necesario modificar la línea 6 del sistema matricial. Tenemos el posicionamiento del centro de gravedad, el radio y el ángulo. Miremos nuevamente que aquí el ángulo al cual está ubicado el centro de gravedad es 0. Entonces significa que el centro de gravedad está sobre la representación cinemática del eslabón. Aceleración del centro de gravedad nos sirve para ubicar el vector B. Observamos nuevamente en este ejercicio que no hay una fuerza externa aplicada.
Si en el ejercicio anterior, en la manivela, tuviéramos una fuerza externa aplicada, entonces sería necesario implementar un paso 6, que yo lo llamo ubicar el punto donde actúa la fuerza externa con respecto al centro de gravedad, y después de eso implementar un paso 7, que sería ubicar la fuerza con respecto a ese punto. Vamos entonces a reproducir los pasos anteriormente aplicados en la manivela para el caso del acoplador. Entonces iniciamos un sistema de coordenadas global. Lo llamo X mayúscula, Y mayúscula. Ese fue el primer. Vamos a ubicar ahorita, perdón, el acoplador. Me están diciendo que ese acoplador actúa a un ángulo θ3. De 24.97 grados. En ese punto ya tenemos ubicado el acoplador. Vamos para el paso 2, posicionar el centro de gravedad. Entonces acordémonos que para posicionar ese centro de gravedad, yo lo que necesito es trazar por aquí un sistema de coordenadas que yo lo he llamado X', y Y'. Ahora, observemos que ese centro de gravedad para el acoplador se encuentra, perdón, la longitud del acoplador en este escenario es 12 pulgadas. Y me dicen que el centro de gravedad se encuentra a un radio de 5 pulgadas y 0 grados. Entonces nuevamente tenemos que ese centro de gravedad queda por aquí, sobre la representación cinemática del eslabón, a una distancia de 5 pulgadas. Vamos ahorita con el paso 3, trazar un sistema de coordenadas local que pasa por el origen del centro de gravedad. Monto mi sistema de coordenadas que pasa por el origen. Este se va a llamar X minúscula, Y minúscula. Cuarto paso, ubicar las fuerzas internas. Entonces tenemos que en este punto va a actuar una fuerza interna. Esa fuerza interna nosotros la hemos llamado F23, y como habíamos visto en los videos es igual a menos F32. Por aquí en este punto tenemos otra fuerza interna actuando, que es la fuerza que le hace el balancín al acoplador, y esa fuerza la hemos llamado F43. Ahora es necesario implementar el paso 5. El paso 5 me dice trazar y calcular vectores posición saliendo del centro de gravedad hacia las fuerzas internas. Entonces voy a calcular dichos vectores saliendo del centro de gravedad hacia donde están ubicadas las fuerzas. Este vector nosotros lo llamamos R43. Y este vector de acá lo vamos a llamar R
2, 3. Ok, ya tenemos y ya trazamos los vectores. Entonces, en este punto lo que tenemos que hacer es poder referenciar por completo esos vectores. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Este ángulo lo voy a llamar θ 2, 3. Y este ángulo lo voy a llamar θ 4, 3. A este punto tenemos que repetir lo que hicimos con la manivela y decir que el vector R43 es una magnitud del vector R43 que está actuando a un ángulo θ 43, que el vector R23 es igual a una magnitud que está actuando a un ángulo θ 23. Realmente en este escenario, al igual que el caso de la manivela, es un ejercicio bastante fácil para poder calcular las magnitudes y el ángulo. Tenemos que la magnitud del vector R43 es igual a 7 y que θ 43 es igual a 24.97. Calculando los mismos valores para el vector R23, vamos a tener que la magnitud del vector R23 va a ser igual a 5 y que θ 2, 3 va a ser igual a 24.97 grados. En este punto, con esta información que voy a señalar dentro del cuadro, vamos a proceder a calcular las componentes de los vectores R43 y R23. Entonces tengo R23X va a ser igual a 5 coseno de 204, aquí me equivoqué, perdón, en este caso es 204.97, 204.97, esto es igual a menos 4.53 y R23Y es igual a 5 seno de 204.97 igual a menos 2.11. Permítame corregir aquí. Este valor es 204.97. Vamos a calcular las componentes de R43. Entonces tengo de que R43X va a ser igual a 7 coseno de 24.97. Esto es igual a 6.34. Y que R43Y va a ser igual a 7 seno de 24.97, lo que es igual a 2.95. Paremos en este momento y hagamos un análisis corto. R23 tengo que moverme en X negativo, en Y negativo, lo cual está acorde con los dos valores que estoy encontrando. R43 tengo que moverme en X positivo, Y positivo, lo cual está acorde con los valores que estamos encontrando. Mire que en este punto, como no tenemos ningún tipo de fuerza externa actuando sobre el eslabón, damos por finalizado el análisis del balancín.
no es necesario aplicar ni el paso 6 ni el paso 7. Vamos a analizar ahorita el balancín. El balancín, la información que nos están entregando, dice que tiene una longitud de 8 pulgadas, θ 4 99.30 grados, un alfa 4 que lo utilizo para calcular el vector B, una velocidad angular que para este escenario no la voy a necesitar, un peso con el cual puedo calcular una masa para utilizar en el vector B, un momento de inercia que lo voy a utilizar en el vector B, un torque 4 externo. Ese torque 4 externo implica modificar la línea 9 del sistema matricial. Miren qué interesante este escenario. Me dicen que el centro de gravedad está actuando a un radio de 4 pulgadas y a un ángulo de 30 grados. Entonces, para este caso, nosotros no vamos a tener el centro de gravedad sobre la línea cinemática que representa el eslabón. Tenemos la aceleración del centro de gravedad y además de eso aparece una fuerza externa con una magnitud de 40 grados actuando, con una magnitud de 40 actuando a menos 30 grados y posicionada en un punto RP4 que tiene un radio de 8 grados, de 8, que tiene un radio de una magnitud de 8 a un ángulo de 0 grados. Esta fuerza externa, ¿qué implica? Primero, tener que calcular los pasos 6 y 7. Segundo, modificar la línea 7 del sistema matricial. Tercero, modificar la línea 8 del sistema matricial. Y cuarto, modificar la línea 9 del sistema matricial. Vamos entonces a aplicar los pasos que ya conocemos. Luego aplicamos los pasos 6 y 7. Y finalmente, cuando tengamos toda la información correspondiente, vamos a montar el sistema matricial y a solucionarlo. Entonces arrancamos. Paso 1, un sistema de coordenadas para posicionar mi elemento balancín. Este es X mayúsculo, Y mayúsculo. Me dice que el balancín está a un ángulo de 99.30 grados y una longitud de 8. Entonces voy a trazar a partir de este origen una línea que va a estar actuando a un ángulo de 99.30 grados y que la longitud de ese eslabón es 8 pulgadas. Perfecto. Paso 1, ubicamos el eslabón. El paso 2, vamos a necesitar ubicar el centro de gravedad. Entonces acordémonos que para ubicar ese centro de gravedad, yo trazo un sistema de coordenadas por aquí, que yo lo había llamado X', y trazo un Y por acá, que lo voy a llamar Y'. Por favor, tengan en cuenta algo. La orientación del eje Y tiene que obedecer a la regla de la mano derecha. Entonces, como la idea es que el Z quede saliendo del tablero, entonces necesito ubicar Y' como lo dibujé. Porque si lo dibujo en sentido contrario, el Z' va a estar entrando al computador. Con respecto a ese sistema de coordenadas X', Y', tracemos o ubiquemos el centro de gravedad. El centro de gravedad está a un ángulo de 30 grados y una longitud de 4 pulgadas. Entonces lo que voy a hacer es trazar una línea con una longitud
con una longitud de 4 pulgadas a un ángulo de 30 grados. Ahora, yo ya sé que aquí tengo mi centro de gravedad. Tercer paso, ¿cuál es? O el tercer paso que nosotros hemos analizado es montar un sistema de coordenadas local cuyo centro es el centro de gravedad. Entonces, monto un sistema de coordenadas ese sistema de coordenadas pasa por el centro de gravedad y en función de ese centro de gravedad voy a ubicar básicamente las fuerzas internas que actúan en el sistema y después voy a trazar vectores posición. Sabemos que en este punto yo voy a tener una fuerza que va a ser la fuerza que le hace la bancada al balancín. Nosotros esa fuerza la hemos llamado F14 y en este punto va a existir otra fuerza más que es la fuerza que le hace el acoplador al balancín. Esa fuerza es F34 que es igual a menos F43. Ubicadas las fuerzas, el siguiente paso es trazar vectores posición que salen desde el centro de gravedad hacia donde está la fuerza. Entonces, desde el centro de gravedad hacia donde está la fuerza aplicada, trazo un vector posición y desde el centro de gravedad hacia donde está ubicada la fuerza, trazo un vector posición. Este vector posición lo voy a llamar R34 y este vector posición lo voy a llamar R14. Ubicados los vectores posición, entonces finalmente lo que tengo que hacer es trazar ángulos. Miren que yo puedo medir este ángulo de acá. Y decir que este ángulo va a ser θ 14. Voy a trazar este ángulo de acá. Este ángulo lo voy a llamar θ 34. O también podemos entender que este ángulo que estoy trazando aquí también puedo entender por geometría que este ángulo que voy a trazar aquí, que lo estoy midiendo de forma negativa, también va a ser el equivalente a θ 14. Perfecto. Entonces ya entendemos de que el vector R14 va a ser igual a magnitud de ese vector aplicado a un ángulo θ 14 y que el vector R34 va a ser igual a una magnitud de ese vector trabajando a un ángulo θ 34.
Observamos que por la geometría del eslabón y por la ubicación del centro de gravedad, calcular dichas magnitudes y dichos ángulos conlleva a un nivel de complejidad un poquito mayor. Entonces lo que yo recomiendo es, cuando tengamos ubicadas las fuerzas, los rayos y el centro de gravedad, simplemente proceder a hacer un cuadro aquí aparte, en donde solo esté preocupándome por lo que está sucediendo acá. Entonces vamos a tener el eslabón, vamos a tener por aquí el centro de gravedad, y vamos a tener por aquí, nuevamente, este de acá. Sabemos que ese vector que pinté en rojo es R34. Sabemos que este que tengo aquí abajo es R14. Conocemos este ángulo. Sabemos que ese ángulo es 99.30 grados. Además de eso conocemos este ángulo, sabemos que son 30 grados y sabemos que R14 es igual a 4 pulgadas. Este es el problema que estamos resolviendo y lo que necesitamos encontrar es R34 y los ángulos que marqué, θ14 y θ34. Miren que este problemita que estoy saltando en ese cuadro lo puedo resolver a través de aplicar la ley de cosenos y la ley de senos. La ley de cosenos me dice a mí algo muy sencillo, me dice a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo entre b y c. Podemos observarlo en la figura del lado izquierdo cómo es que aplica la ley del coseno. Y ya finalmente la ley del seno me dice a mí de que a, el lado a, corresponde a seno del ángulo alfa. Esto es igual a b, que corresponde a seno del ángulo beta. Y esto es igual a c, al lado c, que corresponde a seno del ángulo delta. Ahora, ¿cuál de las dos voy a utilizar? Yo siempre utilizo esta de acá. Observemos. Conozco este ángulo que vale 30. Además de eso, se me olvidaba mencionar que también conozco este lado. Este lado vale 8 pulgadas. Conozco 8 pulgadas, 4 pulgadas, conozco el ángulo. Entonces yo puedo decir de que este es B, de que este es C, que este sería alfa y que este sería A. Entonces si yo aplico la ley de los cosenos, yo puedo decir que R34 al cuadrado, R34 al cuadrado, va a ser igual a 8 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 8 por 4 por coseno de 30 grados.
Cuando yo termine de hacer el cálculo y de sacar la raíz, voy a encontrar de que R34 es igual a 4.95. 4.95 grados. Ahora, yo ya conozco cuánto es esta longitud. Diremos que estamos interesados en poder calcular este ángulo que se forma acá. Ese ángulo que se forma aquí es este ángulo. Entonces, desde ese punto de vista, si yo ya conozco todos los lados, yo ya conozco la longitud de todos los lados, simplemente lo que puedo hacer es aplicar ley de cosenos o ley de senos para calcular ese ángulo. Digamos que este ángulo se llame beta. Entonces yo puedo decir lo siguiente, y lo voy a hacer con la ley de los cosenos. Yo puedo decir 8 al cuadrado es igual a 4.95 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 que multiplica a 4.95 por 4 por coseno de beta. De aquí yo puedo despejar y simplemente decir de que arcoseno, o más bien decir que beta es igual a arcoseno de 8 al cuadrado menos 4.95 al cuadrado menos 4 al cuadrado, y esto dividido por menos 2 por 4.95 por 4. Cuando yo realizo los cálculos, encuentro de que beta es igual a 126.39 grados. Perfecto. Mire que encontramos beta, pero hasta el momento no hemos calculado ni teta 1,4 ni teta 3,4. Pero entonces, de este gráfico que yo mostré acá, yo puedo entender de que ese ángulo beta va a ser igual a teta 3,4 más teta 1,4. Entonces yo voy a decir aquí de que beta va a ser igual a teta 3,4 más teta 1,4. Va a ser una expresión que me va a servir a mí para poder calcular de una manera rápida y fácil los ángulos que estoy requiriendo. Bien, vamos a hacer un poquito de trigonometría acá. Acordémonos que en este punto yo tengo un sistema de coordenadas local que está pasando por ese punto. Ahora pensemos lo siguiente. Si yo llego y extiendo esta línea que voy a pintar en azul, si yo llego y extiendo esa línea que voy a pintar en azul, entonces yo puedo saber que este ángulo que voy a dibujar aquí también, estoy aprendiendo a manejar este programa y me toma un poquito de tiempo hacerlo bien. Retomemos. Entonces, este angulito que voy a pintar acá,
sería entonces, por definición, sería exactamente igual a θ 1, 4. Entonces este ángulo sería θ 1, 4. Porque acordémonos que habíamos dicho que θ 1, 4 era también este ángulo que estoy pintando acá. Entonces yo puedo decir que θ 1, 4 va a ser igual a... Sabemos que esa sumatoria de todos esos ángulos tiene que ser 180 grados, ¿cierto? Menos, voy a restar los 30 grados que aparecen ahí, menos 99.30. Entonces, esto me va a dar de que θ 1, 4 va a ser igual a... Esto me va a dar de que θ 1, 4 va a ser igual a 50.7 grados. Es importante que entendamos lo siguiente. 50.7 grados, el valor medido, pero por la forma en que estamos midiendo θ 1, 4 con respecto al sistema de coordenadas local que pasa por el centro de gravedad, tendríamos que decir entonces de que θ 1, 4 es un valor negativo. Entonces, por tanto, θ 1, 4 va a ser igual a menos 50.7 grados. Ese es el valor que voy a utilizar para referenciar el vector R14. Entonces ya desde este punto de vista es bastante fácil poder calcular θ34, porque el beta ya lo calculé y θ14 lo conozco. Entonces yo voy a decir que θ voy a decir que θ34 θ34 va a ser igual a beta menos θ14. Entonces esto va a ser igual a 126.39 grados menos 50.7 grados. Cuidado, miren que aquí yo estoy utilizando 50.7 grados porque simplemente estoy interesado en calcular θ34. Entonces, finalmente, el valor que encuentro es θ34 igual a 75.69 grados. Entonces ya con toda esta información yo puedo decir lo que hemos escrito con anterioridad, que el vector R34 va a ser igual a la magnitud de R34 actuando a un ángulo que llamé θ34 y que R14 va a ser igual a una magnitud de ese vector actuando a un ángulo que llamé θ14. Finalmente, con esta información procedo a calcular las componentes de ese vector. Voy a decir R34X igual a 4.95 por coseno de 75.69. Esto es igual a 1.22 y R34Y es igual a 4.95 por seno de 75.69. Y esto me da igual a 4.79. Después procedo a calcular las componentes de R14. Voy a tener R14X igual a 4 coseno de menos 50.7. Esto es igual a 2.53. Y R14Y va a ser igual a 4 seno de menos 50.7
igual a menos 3.09 pulgadas. Tenemos entonces finalmente la información que corresponde a las componentes de los vectores posición para cada una de las fuerzas. A este punto ya tenemos toda la información para poder construir la matriz A. Como en este ejercicio tenemos una fuerza externa actuando sobre el balancín, es necesario aplicar el paso 6 y el paso 7. Vamos a realizar paso 6 y paso 7. Entonces, vuelvo y les digo, lo más fácil aquí es volver y repetir los gráficos que hemos estado realizando para poder ubicar esos vectores. O para poder ubicar, sí, poder ubicar esos valores. Entonces, nuevamente posiciono el balancín. Posiciono el centro de gravedad. Trazo el sistema de coordenadas local con centro en el centro de gravedad. Y vamos a posicionar ese punto en el que está actuando la fuerza externa. Ese punto en el que actúa la fuerza externa me dice lo siguiente, me dice, actúa a un radio de 8 pulgadas y a un ángulo de 0 grados. Acordémonos que para posicionar el centro de gravedad, nosotros tuvimos que trazar por aquí un sistema de coordenadas local, que yo lo llamé X', Y'. Entonces, para posicionar ese punto en donde actúa la fuerza externa, que lo hemos llamado RP, lo voy a posicionar nuevamente con respecto al centro de gravedad. Y para hacerlo, voy a trazar en ese centro de gravedad un sistema de coordenadas local que es paralelo a X'. Yo lo voy a llamar X2', que es paralelo a ese X'. Y estando sobre ese sistema de coordenadas local con origen en el centro de gravedad y que lo llamé X2', Y2', voy a ubicar un radio de 8 pulgadas a 0 grados. Entonces, 8 pulgadas a 0 grados, sabemos que quedaría sobre ese punto o sobre esa línea de centros. Entonces voy a decir de aquí son 8 pulgadas y que este punto lo va a llamar RP. Perfecto. Fue fácil ubicar ese punto. Ahora lo que necesito es aplicar o más bien determinar las componentes de ese vector. Miren que voy a tener un vector saliendo del centro de gravedad al punto RP. Yo sé que RP como vector va a ser igual a una magnitud de ese vector RP actuando a un ángulo θP. Miren que aquí lo importante es preguntarnos quién es ese ángulo θP. Ese ángulo θP tiene que quedar referenciado con respecto al sistema de coordenadas global. Miren que el sistema de coordenadas global en este punto lo tengo definido aquí. Este es X.
este es X, por aquí tengo Y, pero sabemos que tenemos un sistema de coordenadas local pasando por el centro de gravedad que es totalmente paralelo a ese sistema de coordenadas global. Entonces yo voy a definir θp de esta forma. θp es el ángulo que sale desde este sistema de coordenadas θp es el ángulo que sale desde este sistema de coordenadas hacia el punto donde está actuando la fuerza. Entonces, este lo va a llamar θp. Miren que calcular θp es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque sabemos que está a 0 grados, ¿cierto? Y si x2' es paralelo a x' y x' es o está montado sobre el eslabón balancín, entonces yo simplemente voy a decir que θp es igual a θ4 y esto es igual a 99.30 grados. Entonces yo ya con la información del radio o de la magnitud del vector RP y el ángulo puedo proceder a calcular las componentes RPX, llamémoslo RP4X igual a 8 coseno de 99.30 grados y esto me da menos 1.29 pulgadas y RP4Y va a ser igual a 8 seno de 99.30 igual a 7.89 pulgadas. Mire que con esa información de RP4X y RP4Y es la información que voy a utilizar para alterar el vector P en las filas 7, 8 y 9, en la fila 9. En la fila 7 y 8 no tiene por qué aparecer RP4X o RP4Y. Ya tenemos ubicado el punto donde actúa la fuerza y sabemos sus componentes. Ahorita necesitamos aplicar el paso 7, que es ubicar la fuerza con respecto a RP. Entonces, vamos a tener que concentrarnos en esta parte que va a pintar en este cuadro azul. Sobre ese punto en azul voy a necesitar ubicar mi fuerza. Mi fuerza tiene una magnitud de 40 grados y una magnitud de 40 libras y actúa a menos 30 grados. Mi pregunta es, ¿cómo hago yo para medir esos menos 30 grados? Grábense esto, todas las fuerzas externas, el ángulo bajo el cual se aplica, se mide con respecto a un sistema de coordenadas local que pasa por el punto de aplicación de la fuerza y que es paralelo al sistema de coordenadas global. Entonces simplemente lo que voy a hacer es trazar un sistema de coordenadas local. Voy a hacer zoom en este pedazo de acá. Lo voy a hacer aquí de mayor tamaño para que quede mejor dibujado. Voy a tener por aquí en este punto el sistema de coordenadas del centro de gravedad, va a tener ubicado el centro de gravedad. Voy a tener por aquí el vector RP. Decimos que trazo un sistema de coordenadas local con centro en el punto RP. Con respecto a ese sistema de coordenadas local, voy a trazar o voy a decir
que la fuerza se encuentra a menos 30 grados. Entonces simplemente con origen aquí, voy a decir que este ángulo va a ser menos 30 grados. Ya finalmente lo que me queda por hacer es calcular las componentes en X y en Y de esa fuerza. Entonces voy a decir Fp4x es igual a 40 coseno de menos 30. Y esto es igual a 34.64 libras. Y Fp4y es igual a menos 20 libras. Miren que ya todo lo que corresponde a componentes de vectores posición, de fuerzas internas, lo que corresponde a componentes de vector posición de fuerzas externas y lo que corresponde a componentes de fuerzas externas ya han sido calculados. Simplemente, ¿qué nos queda faltando? Calcular las componentes en X y en Y de la aceleración del centro de gravedad y la masa. Eso es una cuestión ya bastante fácil porque es una información conocida del problema. Entonces yo voy a decir de que a G2X va a ser igual a 801 por coseno del ángulo que es 222.14. Esto me da un valor igual a menos 593.94. Voy a tener AG2Y, va a ser igual a 801 por seno de 222.14. Esto es igual a menos 537.42. Voy a tener ahorita las componentes de la aceleración del centro de gravedad para el acoplador. Eso va a ser a G3X a G3X igual a 1691.49 por coseno del ángulo que es 208.24. Esto es igual a menos 1490.15. A G3Y va a ser igual a 1691.49 por el seno de 208.24. Esto me va a dar igual a menos 800.35. Vamos con las componentes de la aceleración del centro de gravedad para el balancín. Eso me da AG4X igual a 979.02 por coseno de 222.27. Esto es igual a menos 724.45 y AG4Y va a ser igual a 979.02 por el seno de ese ángulo. Y esto es igual a menos 658.51. Falta calcular las masas. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. El peso es un dato del problema, entonces yo voy a decir que, utilizando esta ecuación, voy a decir de que M2 va a ser igual al peso, que es 0.002 libras, dividida la gravedad en sistema inglés, que es 386 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y esto me da una masa 2 de 0.0000051 blobs. Calculo la masa del eslabón 3,
la masa del eslabón 3 va a ser igual a su peso, que es 0.02 libras, dividida la gravedad, 386 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y esto me va a dar igual a 0.00051 blocks. Finalmente calculo la masa del elemento 4. La masa del elemento 4 va a ser igual a 0.1 libras, que es el peso, dividido la gravedad, que es 386 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar 0.00025 blocks. A este punto ya tenemos toda la información para poder determinar la matriz A, para poder calcular el vector B. Importante, primero, entender cómo voy a modificar ese vector B. Observen que en la imagen que les estoy mostrando aparece que en las 3 primeras filas del vector B no aparece ningún tipo de fuerza externa, ni carga ni torque, lo cual es lógico. Observemos que en las líneas 4, 5 y 6 solo estoy modificando en la línea 6. ¿Por qué? Porque sobre el acoplador está actuando un torque externo. Miremos la línea 7, 8 y 9. En la línea 7 aparece el aporte de la componente en X de la fuerza externa. En la línea 8 aparece el aporte de la componente de la fuerza externa en Y. Y en la línea 9 aparece el torque externo T4 que está siendo aplicado sobre el balancín, y además de eso aparece el torque generado por la fuerza externa Fp4Y. Simplemente en este momento nos queda reemplazar los valores de los vectores posición de fuerzas internas en la matriz A y hacer las cuentas para obtener el vector B. Cuando hago esas cuentas, simplemente lo que tengo que hacer es resolver el sistema matricial, que ya les voy a mostrar cómo es que lo hacemos en Scilab.